Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Salud, donde realmente vemos el paciente en su globalidad y estudiamos diferentes tipos de medicina, porque hay muchísimas medicinas, hay muchísimas técnicas, hay muchísimas cosas que tenemos todavía que aprender, porque el cuerpo humano finalmente conocemos una parte, pero esa parte es todavía muy pequeña. Somos una máquina realmente espectacular, con un funcionamiento que todavía no conocemos al 100%. No podemos decir que conocemos el cuerpo humano completamente, ¿no? Hay cositas todavía que es increíblemente entendible a veces cómo funcionamos, ¿no? Como cada célula. Imagínense, yo para mover mi mano, para pensar lo que les tengo que decir, qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no? Imagínense en todas esas neuronas, la información que pasa. Yo tengo ganas de decir esto y ya lo estoy diciendo. Es algo increíble, ¿verdad? Bueno, finalmente tenemos que al menos tener un conocimiento de lo que está a nuestro alcance. Y una de las herramientas en medicina que se utiliza es la medicina tradicional china. Ellos tienen completamente otro concepto de ver el cuerpo humano, de otro concepto de cómo trabaja la energía, cosa que nosotros en medicina convencional no sabemos. Ellos sí saben. Y dentro de la medicina tradicional china, que son también 5 años de estudios, pero eso no se termina nunca porque es increíblemente, yo en París cuando me especialicé fueron 4 años y medio, ¿sí? de formación, y son conceptos totalmente diferentes pero complementarios, porque cuando en la medicina convencional no vemos desde ese punto de vista, desde la otra medicina sí. Entonces tenemos que compaginar todas las medicinas juntas para lograr realmente un buen diagnóstico, en lo que hago hincapié siempre. Y una de las herramientas en medicina china, ustedes saben que en medicina china tenemos el masaje chino, los moksas, y tenemos la acupuntura. La acupuntura, esas agujitas que introducimos dentro del cuerpo, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona la acupuntura? ¿Desde cuándo se habla de esto? Pues de eso vamos a hablar hoy, de la acupuntura. Hacemos una breve pausa, siéntense tranquilamente, porque aquí viene muchísima información interesante. Volvemos en un instante. Bien, aquí estamos de vuelta para hablar hoy de la acupuntura. Veamos una primera imagen y vamos a quedarnos con esa imagen para que ustedes vean que realmente cómo se introducen, y con esta imagen les voy a hablar un poquito de eso, ¿no? La acupuntura en realidad es una disciplina médica, ¿vale? Que forma parte de las herramientas de la medicina tradicional china, que consiste en la puntura de ciertos puntos del cuerpo situados en los meridianos, con agujas especiales para equilibrar la energía, ¿vale? Y sus orígenes son estimados en 5.000 años, o sea que no es de hoy. Y los escritos más antiguos, estamos hablando del libro Neijing, ¿vale? Tienen fecha de 2.000 años, ¿vale? Y en 443 después de Cristo, los médicos coreanos aportaron ese conocimiento al Japón, ¿vale? Y al final del siglo XII, unos misioneros jesuitas y los médicos de la Compañía Holandesa de las Indias introdujeron en Occidente sus observaciones de medicina china, y Solier de Morant la introdujo en Francia al final del siglo XIX. O sea, como pueden ver,
Podemos volver. Gracias. Como pueden ver, no es una historia de ayer. Estamos hablando de 5.000 años. O sea, no tenemos nada que realmente, diría yo, preguntarse sobre si funciona o no. Es una medicina ya establecida, ¿sí? Ahora, claro, ciertos conceptos científicos, si no hay números y pruebas, parece ser que no es. Pero bueno, como dije el otro día, tenía unos científicos que querían realmente colorear los meridianos. Los meridianos son líneas, ¿vale?, que pasan por el cuerpo, y un meridiano es como un tubo donde pasa la energía. ¿La energía de dónde viene? Viene de la motilidad del órgano, ¿sí? El órgano tiene una motilidad que hace que crea un movimiento, y ese movimiento crea una frecuencia energética, y esa energía circula en esos tubos que llamamos meridianos. Y de esos tubos, de estas líneas que se ven en todo el cuerpo, emanan a la superficie de la piel unas concentraciones de esa energía. Eso es lo que llamamos realmente los puntos de acupuntura. Y cada órgano tiene su meridiano, y tenemos otros meridianos más. O sea, imagínense que estamos llenos de puntos de acupuntura, llenos de meridianos, y por el meridiano circula sangre y energía. Entonces, han querido colorear estos meridianos unos científicos incrédulos. ¿Y qué pasa? Con un líquido de contraste no han logrado colorear nada. Ustedes pueden colorear la energía. Si yo hago así con mis manos, ¿qué ven? ¿Ven algo? No, ¿verdad? Pero emana calor de mis manos. ¿Eso se puede colorear? Cuando hace frío, ¿el frío se puede colorear? ¿El viento se puede colorear? ¿La humedad se puede colorear? No se puede colorear, ¿no? Porque es energía. Tenemos que entrar dentro del concepto energético para poder entender, ¿vale? Eso es fundamental. Pero como lo expliqué antes, le voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginarnos aquí, ¿sí?, un grifo, ¿sí?, ¿vale? Una canilla, y de aquí sale un tubo, y ese tubo va aquí al jardín. Si yo abro la canilla, ¿qué pasa? Sale agua por el tubo va al jardín, y en el jardín, consecuencia, las plantas van a estar contentas, las frutas, las verduras van a estar espectaculares. Ahora, con mi pie voy a poner el pie encima del tubo, encima de la manguera. ¿Qué es lo que pasa? De un lado tenemos mucha agua y del otro lado poca. Eso crea un desequilibrio. Consecuencia, el jardín no está contento. Las frutas y las verduras tampoco, porque no hay agua, ¿vale? Entonces, ¿la solución cuál es? Sacar el pie encima de la manguera. Pero a veces, ¿qué pasa? La manguera se queda todavía muy chata. Entonces voy a acelerar el grifo, voy a abrir un poco más el grifo para que empiece a salir más agua. O si de pronto el agua empieza a salir demasiado, tengo que disminuir y controlar la canilla para ir controlando ese flujo de agua. Bueno, en el cuerpo humano es igual. Cada canilla, cada grifo es un órgano. Y ese órgano, como dije, la motilidad del órgano, no la movilidad, pero la motilidad del órgano, me va a producir una frecuencia energética. Esa frecuencia va a circular dentro del meridiano, ¿sí? Y la consecuencia es que el meridiano ese va a controlar una parte del cuerpo particular. Entonces, por la razón que sea,
traumática, emocional, alimenticia, barométrica. Todo eso puede venir a bloquearme ese flujo de energía dentro del meridiano y provocar un desequilibrio. De un lado tengo mucho, de otro lado tengo poco, desequilibrio, y ahí empieza a venir las consecuencias, todo tipo de sintomatología, ¿sí?, que ya habíamos hablado, correspondiente a cada órgano, por supuesto. Entonces, tenemos que entender ese proceso de saber dónde está el bloqueo y trabajar con la acupuntura para desbloquear. Pero vamos a entender también estos conceptos de medicina china para entender mejor. Vamos a poner la imagen de un cuadro que he dibujado en su momento de inspiración de medicina china. Entonces, explicarle un poquito cómo pasó eso, ¿no? Finalmente, aquí tenemos las nubes en negro y el sol, el fuego, en yang. Las nubes es el yin y el sol, el fuego es el yang. Bien, normalmente se dice que se basa sobre, la medicina china se basa sobre el concepto de chi, que es la energía vital, ¿vale? Equilibrado y que recorre todo ese cuerpo, ¿vale? Que regula a nivel espiritual, emocional, mental, físico y se transforma en materia, pero su esencia es invisible, ¿vale? Entonces, la teoría del yin y del yang, ¿sí?, todo eso seguramente lo han escuchado, pero ¿qué pasa? A ver, fíjense en aquí. He dibujado aquí los ideogramas a la derecha, lo que corresponde un poquito a la evolución. El primero ideograma, como el segundo, como pueden ver, hay dos dibujitos que se parecen mucho y eso representa una montaña, ¿vale? La montaña significa que es algo que no se puede cambiar, que está siempre ahí, y de eso hablamos del yin y del yang, ¿vale? Entonces, el primero yin es una idea de movimiento con las nubes, ¿vale? Ese es el ideograma del yin, nubes en movimiento. Y el yang también es algo que no se puede mover, que está siempre ahí, igual con el ideograma de montaña, pero al lado tenemos el sol, que es un cuadradito con como una especie de coma dentro, con una idea de movimiento, porque al principio se pensaba que era el sol que se movía, ¿vale? Entonces el yin y el yang, ¿vale?, están siempre ahí presentes. Del yin y del yang nace lo que llamamos el chi. El próximo ideograma, donde aquí vemos un grano de arroz que explota con una idea de movimiento. Entonces, eso es lo que es realmente la energía, ¿sí? El movimiento y los cambios de yin y de yang promueven el desarrollo y el cambio de las cosas, ¿vale? Así se aplica en el capítulo de las manifestaciones del yin y del yang, del Su Wen, ¿vale?, que es otro libro muy antiguo. La interdependencia entre los dos, son opuestos pero complementarios, ¿vale? Y es ahí donde realmente nace esta energía, ¿vale? Ahora bien, de esta energía nacen los 5 elementos. Ahí primero tenemos el elemento madera, después el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal y el elemento agua. Estos son los 5 elementos en medicina tradicional china y cada elemento está condicionado por 2 órganos. Bien, de estos 5 elementos tenemos, después llega el nacimiento y el ideograma del nacimiento es como una espiga de trigo o de planta de arroz que crece con una idea de movimiento. Eso significa nacimiento. Y después del nacimiento está el hombre, ¿vale?, el ser humano, que aquí se ve.
Y todo esto es posible únicamente gracias a la incidencia del cielo, que está representado el ser humano con un techo, que eso representa el cielo, y la energía de la tierra. La energía de la tierra, que es el último ideograma, que es una espiga de arroz que crece con una idea de matriz, ¿vale? La madre tierra, ¿vale? Entonces de eso realmente se trata. Este cuadro lo dibujé, ¿por qué? Porque quería resumir en poca cosa lo que es el yin y el yang, la energía, los 5 elementos, y realmente que estamos bajo esa incidencia entre el cielo y la tierra, y de ahí realmente nos ponemos, ¿sí? Bien, podemos volver entonces. Entonces entendemos que cuando la energía fluye, todo está perfecto. Cuando la energía no fluye, pues hay un estancamiento de energía, hay mucha de un lado, poca del otro, la energía no circula y eso es lo que produce realmente la enfermedad, ¿sí? De eso tenemos que entenderlo, ¿vale? Ahora bien, tenemos que entender también el diagnóstico. ¿Qué es lo que provocó ese bloqueo de energía? Puede ser emocional, puede ser alimenticio, puede ser traumático, puede ser muchísimas cosas. Por eso que vuelvo y hago hincapié sobre el diagnóstico. Es fundamental. En medicina china tocamos los pulsos y vemos la lengua, observamos el paciente y ya tenemos casi, diría yo, el 100% del diagnóstico hecho. Porque ya sabemos cuando entra el paciente, ya lo vemos, cómo se viste, cómo se mueve, qué estructura tiene, cómo habla, cómo se sienta, qué color de ropa lleva. Tocamos los pulsos, la lengua, el paciente a veces no necesita decir nada. Ya sabemos por qué viene a la consulta. Eso es fundamental. En medicina tradicional china nos enseñan eso. ¿Bien? Bueno, ahora bien, veamos aquí. Tenemos las agujas de acupuntura que les traje para que vean, ¿vale? Tenemos pequeñitas, vamos a sacar una para que realmente la vean. No sé si la van a poder ver. Pequeñita. Fina, 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 más, bueno, 10 veces más fina que una aguja de coser, ¿sí? Finita, finita. Bien, y esto se introduce realmente dentro de la piel, ¿vale? Y aquí está. Así se ponen las agujas de acupuntura. Ahora bien, tenemos miles de puntos de acupuntura, ¿eh? Tenemos un montón. Solamente que tenemos que saber dónde la vamos a poner, para qué cosa, ¿sí? Esta es la pequeña agujita. Ahora tenemos también grandes. Grandes. Aquí tenemos, miren. Esta ya es más grande. ¿Por qué? Hay puntos de acupuntura que están más cerca de la superficie de la piel, pero hay puntos de acupuntura donde tenemos que ir a buscar el chi, esa energía, más en profundidad. Entonces tenemos agujas un poquito más largas. Bien. ¿Cómo funciona esto al final? Porque mucha gente me dice, pero doctor, ¿usted qué? ¿Tiene algo la aguja dentro? ¿Tiene algún medicamento? No, son agujas que están llenas, son muy flexibles, como pueden ver, son muy flexibles, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo pongo la aguja dentro del cuerpo? Si yo introduzco la aguja, ¿sí? Vamos a poner así, ¿eh? Para que la vean. Una parte de la aguja está dentro del cuerpo y la otra parte está realmente fuera del cuerpo. Entonces, ¿sí? Ahí está, fantástico, ahí se ve bien, miren. ¿Ven la aguja? Bien, vamos a ponerla aquí, ahí está, miren. Cuando lo pongo al lado de mi chaqueta se ve bien. Bueno, entonces, esta parte está dentro del cuerpo, esta parte está fuera del cuerpo. Eso es lo que produce una diferencia de polaridad entre el interior y el exterior de la aguja. Y esa diferencia de polaridad me crea una frecuencia energética
que va a tener una acción sobre el punto de acupuntura precisamente. ¿Sí? Bien, gracias. A ver, estos programas de televisión, lo que nos olvidamos todos es que detrás tenemos un equipo para que esto sea posible. Imagínense, yo tengo un equipo aquí de profesionales que son espectaculares y quiero darles las gracias ahora en directo mismo a Daniel y a Jonathan porque son profesionales realmente muy buenos y están haciendo una labor espectacular para que ustedes puedan ver. Y ellos nunca están delante de la cámara. Un día los tendré que traer delante de la cámara para que los vean. Bien, ya saben, chicos, ¿eh? Bueno, entonces, esta diferencia de polaridad me crea esa frecuencia energética. Y esa frecuencia va a actuar sobre ese punto de acupuntura. Entonces, tenemos puntos de acupuntura, tenemos un punto que se llama el punto barrera, que es el punto de bloqueo. Ahí es donde se bloqueó el meridiano, ¿sí? Y que la energía no circula. Entonces, ese punto de acupuntura yo lo voy a pinchar, lo voy a estimular, ¿sí? Dándole vuelta la cabeza de la agujita para sentir ese chi, para realmente liberar ese punto de acupuntura, para que la energía empiece de nuevo a fluir. Solamente que a veces esa energía hay que equilibrarla. Entonces tenemos puntos para acelerar la energía, tenemos punto para dispersar la energía, tenemos punto para calentar, tenemos punto para enfriar, tenemos punto para un millón de cosas. Por eso que la medicina es compleja y hay que entender el concepto energético para poder trabajar con esta herramienta particular y espectacular, porque los resultados son sorprendentes. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, el concepto energético, fundamental. Sabemos de qué se trata, cuál es el problema, cuál es el punto que está bloqueado, porque sé que hay una sintomatología. Entonces voy a palpear ese punto de acupuntura, veo que está sensible, doloroso, ahí voy a pinchar mi agujita para liberarlo. Y ahí la energía empieza a fluir dentro de los meridianos. Después podemos estimular cada órgano, ¿sí? Podemos también calmar cada órgano, podemos equilibrar todo tipo de hormonas, liberación hormonal, podemos trabajar sobre el sueño, la transpiración, podemos trabajar sobre cualquier tipo de funcionalidad del cuerpo. Hasta incluso, y lo digo alto y claro, podemos tratar cáncer. ¿Vale? Tenemos que, en medicina china, entendemos muy bien cuando la energía no circula y estanca, forma materia. Entonces, al formar materia, se forma el cáncer. ¿Sí? Se lo explico así tan fácilmente porque así tan fácilmente lo entendemos cuando conocemos el concepto energético. Ahora bien, tenemos que entender por qué se ha bloqueado esa energía, por qué se ha formado ese estancamiento de energía y por qué se ha formado materia. Aquí vamos siempre al origen. Y cuando tratamos el origen, la máquina la damos vuelta, ¿vale? No es a veces irreversible. Si sabemos muy rápidamente de qué hablamos, los resultados se hacen muy sorprendentes, ¿sí? Muy importante. Bien, mucha información por hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa, ¿sí? Y volvemos para finalizar. Hasta ahorita. Bien, perfecto. Un poquito de descanso, ¿no? Mucha información. Pero bueno, este programa usted lo puede volver a escuchar, pararlo, escribir, tomar notas, para que realmente se informen un poquito más. Veamos dos imágenes de nuevo, para que ustedes vean aquí, por ejemplo, ¿ve? Ponemos agujas a nivel lumbar,
por todo tipo de lumbalgia, por ejemplo, pero como digo, en medicina tradicional china tratamos todo tipo de enfermedad, todo tipo de sintomatología y de enfermedad, siempre que entre dentro de la connotación energética, ¿sí? Bien, y estimulamos la aguja para hacer venir ese chi, esa energía de ese punto de acupuntura en la punta de la aguja y crear esa diferencia de polaridad, de frecuencia que va a actuar dentro del punto de acupuntura. También tenemos la imagen esa de la cara que habíamos visto al principio. No sé si está todavía por ahí. Y miren, ¿ven? Estos son puntos de acupuntura para tratar una migraña, por ejemplo. Bueno, en fin, tenemos un millón de cositas. Así que bueno, por hoy hemos hablado realmente de la acupuntura, porque me lo habían pedido de repetir este programa. Hay mucha gente que quería escucharlo, que no lo había podido ver. Así que de nuevo aquí tienen la información. Y como siempre los invito, por cualquier cosa que necesiten, que me llamen al 849-354-7189 o de escribirme a metodomañelo@gmail.com, y como siempre me haré un placer en acompañarles y recomendarles. Así que por hoy les deseo un feliz día y nos vemos mañana. Mañana, atención, vamos a hablar del dolor de cabeza, ¿sí? Y pasado vamos a hablar de la fibromialgia. Así que apúntense porque son dos emisiones muy importantes para que ustedes entiendan mejor estos procesos. Les deseo un feliz día.